Hola a todos, mi nombre es Daniel Cervantes y voy a hablar sobre el documental Inside Job, el cual explica las verdaderas causas de la crisis financiera del 2008, considerada una de las peores crisis de la historia moderna. El documental muestra cómo el banco, el gobierno, agencias calificadoras y hasta economistas reconocidos participaron en un sistema lleno de conflictos de interés. Más que un accidente económico, la crisis fue resultado de decisiones que beneficiaron a ciertos sectores. Mientras millones de personas perdían su empleo, su casa y sus ahorros. Vamos a hablar sobre el contexto y el origen de la crisis. Lo primero es la desregulación financiera. La desregulación financiera fue uno de los factores más importantes en la crisis. Básicamente, el gobierno permitió que los bancos operaran con menos control y a su vez asumieran más riesgos. Según el documental, esto no fue un error accidental, sino una decisión impulsada por personas con intereses económicos y conexiones directas con Wall Street. Los bancos empezaron a crear productos financieros extremadamente riesgosos como las hipotecas subprime y los vendían como si fueran inversiones seguras. El segundo punto importante aquí es el gobierno contra los bancos. Aunque el gobierno tuvo responsabilidad por permitir estas políticas, el documental deja claro que el banco fueron los actores principales. Muchas entidades financieras sabían que estaban vendiendo productos financieros defectuosos, pero continuaron haciéndolo porque esto les generaba enormes ganancias. Además, funcionarios del gobierno tenían relaciones cercanas con grandes bancos, lo que generaba un conflicto de interés. Vamos con el tercer punto. ¿Fue un crimen? El documental prácticamente explica la crisis como un crimen financiero. Muchas personas engañaron a sus clientes y sus inversionistas, ocultando el verdadero riesgo de las operaciones. Sin embargo, nadie fue a prisión. Esto generó indignación pública porque millones de personas sufrieron las consecuencias, mientras muchos responsables siguieron siendo millonarios. Hablaremos también un poco sobre los actores clave y los conflictos de interés. Las agencias calificadoras. Las agencias calificadoras tuvieron un papel muy cuestionable, ya que le daban calificaciones muy buenas a inversiones que realmente eran muy peligrosas. El problema es que estas empresas recibían dineros de la misma empresa a la que evaluaban. Por eso el documental plantea si fueron completamente incompetentes o fueron simplemente cómplices. Otro punto fuerte del que tenemos que hablar es sobre los economistas y la ética. Otro punto fuerte del documental es cómo muestra cómo ciertos economistas prestigiosos recibían dinero de bancos para defender ciertas políticas económicas sin revelar esos vínculos. Esto crea un grave problema ético, porque la academia debería ser imparcial y transparente. Vamos a hablar de otro punto y son los bonos millonarios. Incluso después del colapso financiero, muchos ejecutivos siguieron recibiendo bonos millonarios. Ellos se justificaban diciendo que estos pagos eran necesarios para mantener la estabilidad y el talento de las empresas. Pero para la sociedad esto fue visto como una enorme injusticia, porque mientras ellos perdían todo, los responsables seguían enriqueciéndose. Bueno, vamos a llegar al punto de las consecuencias y vamos a hacer también una reflexión ética. Bueno, las consecuencias fueron muy grandes. Muchas personas perdieron sus empleos, sus carros, sus casas, sus ahorros, como habíamos mencionado anteriormente. Por ejemplo, los sectores más vulnerables fueron los más afectados, especialmente las familias de bajos ingresos.
El documental nos muestra cómo una crisis que fue creada por grandes instituciones afectó a las personas más comunes. El sistema cambió, aunque después de la crisis se implementaron algunas reformas financieras. Muchas personas consideran que no fue suficiente. Actualmente siguen existiendo grandes bancos con enorme poder económico y todavía hay riesgos similares en el sistema financiero global. Bueno, aquí ya vamos al punto de la reflexión ética. Bueno, en mi opinión, no es ético que las grandes empresas, o sea, que son muy grandes para caer, reciban ayudas públicas, mientras que a las personas comunes les toca recibir y enfrentar de frente las consecuencias. Si yo pudiera reformar el sistema financiero, implementaría controles más estrictos, mayor transparencia y sanciones reales para quienes cometan fraudes financieros. También promovería los principios del liderazgo ético y la responsabilidad empresarial, porque la economía no debería favorecer a algunos pocos, sino que debe pensar también en la sociedad. Bueno, y siento que en conclusión, Inside Job nos muestra que esto no fue simplemente una falla económica, sino el resultado de decisiones irresponsables, falta de ética y conflictos de interés en el sistema financiero.